La vida en comunidad puede generar distintas disputas y tensiones. Esto es una realidad también que se ve en la misma iglesia, donde encontramos personas con diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes costumbres y formas de poder abordar las distintas situaciones que pueden surgir. Es por eso que nosotros vamos a estudiar Josué capítulo 22, frente a un problema que tenemos que hacer como iglesia, cómo podemos resolver los conflictos que puedan surgir dentro de la misma comunidad eclesiástica. Eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz y en este lugar estudiamos la palabra del Señor. Ya estamos avanzando en la lección número 11 de la Escuela Sabática que se titula Morando en la Tierra. Y vamos a ver un poco los conflictos que a veces se producen dentro de las iglesias por malas interpretaciones, por malos entendidos y es bueno poder conversar, aclararlo, todo a la luz del libro de Josué, capítulo 22 específicamente, donde vamos a ver qué pasó después de que se estaban asentando ya en la tierra de Canaán. Vamos a ir al versículo para memorizar que se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que va a ser el texto clave que nos va a ayudar, ¿no? Que nos va a decir cómo nosotros tenemos que actuar en medio de los conflictos y dice lo siguiente: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Vamos a orar para poder iniciar. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia que podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente tú nos iluminas, tú nos ayudas a entender, a comprender, a actuar de mejor manera. Bendice, Señor, a quien está escuchando esta oración. Sin duda hay circunstancias complicadas, sin duda pasan problemas, sin duda, Señor, a veces se producen conflictos y yo te ruego, mi Dios, para que puedas acompañar, para que puedas bendecir, Señor, y también puedas ayudar a quien está escuchando. Bendícenos, Señor, con tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en todas las familias hay conflictos, en todas las familias hay problemas y también en la familia de Dios, que es la iglesia, se producen muchas veces conflictos por malos entendidos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en la lección de esta semana. Pero antes que todo vamos a ver el compromiso, cómo fue el contexto de todo lo que surgió. ¿Ya? Resulta que Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ellos habían voluntariamente decidido quedarse del otro lado del Jordán, pero les había dicho Josué que tenían que ir a batallar, a pelear la guerra, ayudar a sus hermanos a conquistar sus territorios y después ellos podían devolverse. Habían dejado a sus familias, a sus hijos, del otro lado del Jordán, y una vez que batallaron, una vez que pelearon, entonces ellos estaban de vueltas y ahí va a surgir el conflicto, ¿ya? Pero antes que todo eso, ya Josué les había advertido cuando ellos ya iban de vuelta, que por favor, versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento, la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardáis sus mandamientos, le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Entonces esto es lo importante, ya, esto es lo interesante, que ellos se fueron con riquezas, se fueron con oro, se fueron con plata, se fueron con un botín de la guerra y volvieron a sus casas. Pero resulta que en el camino, después de que hicieron ese compromiso, después de que Josué afirma nuevamente que ellos tenían que ir adelante siempre con la palabra de Dios en mente, es decir, con sus mandamientos y guardar el pacto, guardar la ley, resulta que iba a pasar algo que les iba a llamar la atención a todo el resto de las otras tribus ya del otro lado del Jordán. Es decir, estamos hablando de las 9 tribus y media, ya del otro lado del Jordán. Entonces surgen las acusaciones, surge la problemática. ¿Qué pasó? Resulta que estos decidieron hacer un altar, ya, sin permiso de nadie, sin avisarle, ¿no?, a Josué, sin avisarle al sacerdote. Resulta que ellos hacen un altar. Estamos hablando de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces se separan, hacen este altar en los límites del Jordán sin avisarle a nadie. Entonces surgen los problemas. ¿Será que es un altar pagano? ¿Será que lo que ellos están haciendo es apostatando rápidamente después de que le dijeron que tenían que guardar los mandamientos, que tenían que ser fieles al Señor? Y resulta que ya inmediatamente surge la apostasía. Entonces todas las otras tribus se alteraron, se preocuparon
y mandaron a Fines, ya, el sacerdote, ¿no? Hijo de Eleazar, para que fuera, ¿cierto? A ver qué estaba ocurriendo. Mandaron a sus príncipes, mandaron a todos, ¿cierto? Y ahí surge el problema. Ya se les está acusando de apostasía, se está acusando de ruptura, se les está acusando de que se están yendo, ¿cierto?, con otro Dios, y resulta que nada era como ellos pensaban. Pero surgieron las acusaciones, surgieron los problemas, y tiene que ver con un malentendido que surge porque en primer lugar no le avisan a nadie, ¿ya? Como no le avisaron a nadie, como no le dijeron a Josué lo que ellos pensaban hacer, entonces los otros pensaron inmediatamente que, bueno, estos están apostatando, estos están haciendo lo que ellos quieren hacer, no son sacerdotes, ¿ya? Y más encima ellos se construyen un altar, quieren implantar un nuevo sacerdocio, por lo tanto, ¿cierto?, están apostatando y tenemos que hacer algo. ¿Qué es esta estructura de piedra? ¿Qué es esto que ellos quieren hacer? ¿Por qué no lo consultaron a Josué? ¿Por qué no le dijeron al sacerdote Eleazar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya? Entonces comienzan todas esas acusaciones y van inmediatamente, ¿cierto?, estas tribus para poder pedir explicaciones, ¿ya? Y poder resolver el conflicto, porque la apostasía no se podía tolerar, y menos, ¿cierto?, después de que recién estaban conquistando la tierra, es decir, de que ya habían puesto sus pies ahí y se estaban asentando en la tierra prometida. ¿Sí? No podían tolerar nada. Entonces van con la intención de saber qué está pasando y que por favor les clarifiquen lo que está pasando, ¿ya? Y resulta que ellos tenían en mente lo que había pasado en el pasado, es decir, habían vivido muchas apostasías, ¿ya? Por eso va Fines, ¿no? Y Fines era como el más celoso de Jehová. De hecho, el Señor lo felicitó porque en un momento cuando hubo una apostasía, eso se encuentra registrado en Número capítulo 25, nos dice la lección en el día martes, y nos muestra, ¿cierto?, que Fines llegó y mata y cruza, ¿cierto?, a quien estaba apostatando, a quien había metido a una hija de otro pueblo, ¿cierto?, y los cruza con la lanza a ambos, ¿cierto?, y se calma el celo de Jehová, ¿ya? Se calma la ira de Jehová. Es decir, todo esto ocurrió en Baal Peor. Entonces, fue una cosa atroz y resulta que ahí se establece el sacerdocio con Fines. Entonces, Fines iba adelante ahora para poder pedir las explicaciones. Entonces, entretenido lo que nosotros estamos viendo acá porque en todas las iglesias pueden surgir conflictos producto de buenas intenciones que las personas quieren hacer, pero que en el fondo se malentienden o se malinterpretan porque las cosas se hacen de otra manera, ¿ya? Ustedes lo pueden ver en detalles pequeños dentro de la iglesia, como por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que estaba en una iglesia y estábamos allí, ¿no?, con la hermandad. Habían hermanos que eran más antiguos y estábamos celebrando la Santa Cena. Entonces, dentro de la Santa Cena había una parte donde en la iglesia se acostumbraba a encender algunas velas. Entonces, con buena intención, las personas, ¿cierto?, allí, las diaconisas encienden las velas en la Santa Cena. Yo nunca lo había visto antes. Bueno, en la iglesia se hacía así, tenían esa costumbre, pero había un hermano que era más antiguo todavía, que una vez terminada la ceremonia, se me acerca y me dice: pastor, ¿todo bien con la Santa Cena? Lo único que sí, este detalle con las velas, porque el detalle de las velas cuando se encienden dentro de la iglesia tiene que ver con el espiritismo, tiene que ver con esto, pastor, tenga cuidado con esto, porque no puede ser que nosotros invoquemos, ¿cierto?, a los espíritus dentro de algo que es tan sagrado, que es tan profundo. Por favor, ahí usted véalo, pastor. Y como que me hizo entender que entendiera, ¿cierto?, que eso era algo grave, ¿ya? Ok, lo escuché atentamente, le respondí: ok, hermano, ¿cierto? Vamos a tratar de corregirlo, vamos a hacerlo lo mejor. Entonces, las personas veían, ¿cierto?, que encender las velas era algo lindo, era algo ceremonioso, puede tener una representación, ¿no? La luz que ilumina, ¿cierto? Puede ser el Espíritu Santo, ¿cierto?, que ilumina nuestros caminos, pero el otro hermano lo veía desde otra manera, ya desde una perspectiva, ¿cierto?, espiritista y qué sé yo. Lo mismo puede surgir ahora, por ejemplo, con el árbol de la Navidad, que es siempre una disputa dentro de la iglesia. Cada vez que se acerca la Navidad, se puede o no tener un árbol de Navidad. ¿Puede este árbol de Navidad estar dentro de la iglesia o no puede? Viene del paganismo, sus orígenes, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto?, con toda una teoría acerca de los orígenes del árbol de Navidad. Ya es una falacia, ¿cierto?, originaria. Todo lo que es pagano no se podría utilizar, ¿ya? Y hay muchas cosas que son paganas que en realidad no podríamos utilizar porque no surgieron de alguien cristiano, y hay ideas, ¿cierto?, y hay cosas, ¿cierto?, que no tienen un origen cristiano, que entonces no podríamos realizar. Así pienso yo, que no tenemos, ¿cierto?, que ser tan cerrados con respecto a las cosas, porque hay cosas que se pueden hacer en favor, ¿cierto?, de la obra y se pueden, ¿cierto?, reinterpretar,
o se pueden, ¿cierto?, sacar de sus orígenes, ¿cierto?, para poder utilizarlos de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, siempre tendemos a malinterpretar las cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá en esta historia? ¿Ya? Resulta que estaban malinterpretando las buenas intenciones, pero estos también no habían avisado nunca. Es decir, no habían dicho que ellos querían hacer este altar. Como ya mencioné, no le avisaron al líder ni le avisaron al sacerdote. Por eso entonces vienen los otros inmediatamente para saber qué está pasando y tienen un prejuicio en su mente y quieren que en ese momento se aclare. Menos mal que no fueron inmediatamente a destrozar el altar y a matar a sus hermanos, sino que por lo menos pidieron algunas explicaciones y conversaron de manera civilizada, que es lo que uno esperaría, ¿ya? Antes de que uno pueda estirar el dedo para poder juzgar al hermano por lo que hace y acusarlo delante de todas las personas, es mejor preguntarse el por qué lo hace, cuál es la situación, y por eso es bueno charlar, conversar, para poder aclarar, para no caer en malos entendidos y para poder aclarar situaciones, ¿ya? Esto puede pasar, por ejemplo, con respecto al diezmo. ¿Por qué este hermano no está diezmando si es un líder de iglesia? Puede ser que algo le esté pasando, no está sin trabajo, hay una situación complicada, no le están pagando, qué sé yo. Por eso siempre es bueno conversar. Por lo menos acá el texto bíblico nos está enseñando algo, que ellos fueron a conversar, preocupados sí, pero fueron a aclarar la situación. Es decir, no fueron inmediatamente a matar a sus hermanos. Entonces, y ahí viene también la respuesta también de las otras 2 tribus y media. ¿Por qué? Porque la respuesta blanda quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor, nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, que es el texto clave, ¿ya? Entonces los acusados se defienden. ¿Y qué le explican a los que lo estaban acusando? Le dicen lo siguiente, versículo 21, capítulo 22 del libro de Josué. Entonces los hijos de Rubén, nos dice acá, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, perdón. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por predicación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo mande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? ¿Ya? Y dice lo siguiente, versículo 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre vosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, oh hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificios, es decir, no están tomando prerrogativas sacerdotales, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. No tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿Ya? Entonces acá dejan clara la situación. Esto es un testimonio. No nos estamos haciendo sacerdotes. No estamos adorando a otros dioses. No es para ofrecer sacrificios. No estamos reemplazando el altar de Jehová. Sino que lo que queremos hacer es dejar un testimonio vivo para que nuestros hijos tengan la seguridad de que ellos también pueden adorar a Jehová. Y que son parte de las 9 tribus y media que están del otro lado del Jordán y que no están aparte por estar del otro lado del Jordán. ¿Quedó claro? Entonces, claro, se dieron cuenta de que en realidad eran buenas intenciones, estaba todo bien, estaba todo normal, estaba todo tranquilo, y la verdad es cierto, lo que estaban haciendo ellos simplemente resguardarse. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que ver es un principio que yo creo que es importante, que es fundamental que nosotros apliquemos cada vez que surgen circunstancias complicadas dentro de la iglesia, ¿ya? Que tiene que ver con la caridad interpretativa. ¿Qué es lo que es la caridad interpretativa? Y vamos a ver este principio hermenéutico para poder entender a nuestros hermanos. La caridad interpretativa tiene que ver con que
tratar de entender o tratar de interpretar lo que el hermano dice siempre en su mejor versión. Nosotros como seres humanos tendemos a ver el vaso medio vacío, ¿ya? Entonces juzgamos rápidamente las intenciones de las demás personas cuando realizan ciertas cosas, cuando tienen ciertas costumbres, cuando hacen ciertas cosas, ¿ya? Como por ejemplo, cantar adelante, ¿ya? Como por ejemplo, predicar un sermón, ¿ya? Como por ejemplo, lo que me pasó a mí, dirigir, ¿cierto?, la Santa Cena con ciertas costumbres que se van agregando, ciertos rituales, ¿cierto?, o ciertos detalles que se van agregando en lo que es la Santa Cena, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener esa calidad interpretativa tratando de ver siempre las cosas que realiza el hermano o que dice el hermano en su mejor versión, entendiendo que lo que el hermano quiere hacer es lo mejor para la iglesia. O sea, yo creo que todas las personas que asisten a la iglesia y que son líderes quieren obviamente lo mejor para la iglesia, quieren hacer lo mejor, es decir, quieren que las cosas se hagan de la mejor manera y piensan que la mejor manera de hacerlo es como ellos creen que se debe hacer, ¿ya? Entonces uno lo interpreta siempre en su mejor versión a las personas, ¿ya? Y cuando nosotros interpretamos o tenemos esa caridad interpretativa, es decir, tratar de entender aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me parezca la forma, aunque no me parezca el método, aunque no me parezca que ponga las velas, ¿cierto?, en la Santa Cena, tratar de entender, ¿cierto?, que las cosas que se están haciendo son en su mejor versión, ya que tienen todas las mejores intenciones y que no es que quieren introducir el satanismo, ¿cierto?, o el espiritismo dentro de la Santa Cena. No sé si me hago entender ya con lo que dije al principio. Pero eso sería la caridad interpretativa, ¿ya? Sería ver las mejores intenciones en lo que está diciendo o haciendo el otro, ya adelante. Entonces cuando el otro pasa a cantar y canta una música que a nosotros como que no nos gusta tanto porque cada uno tiene su estilo musical, hay cosas que a uno le gustará, a otro no le gustará, a otro le gustará algo más ceremonioso, a otro le gustarán los cuartetos, a otro le gustará, ¿cierto?, algo un poco más alegre, algo un poco más actual, ¿no? Qué sé yo, la música que le gusta a cada uno, ¿cierto? Pero tratar de ver de que quien se para adelante y hace esa ofrenda musical, verla en su mejor versión, en que quiera hacer lo mejor para las personas y no es que está destruyendo la música, ¿cierto? No es que está implementando la música secular dentro de la iglesia y que se está apostatando la iglesia y que viene la apostasía omega, ¿cierto? Y que todo está mal dentro de la iglesia y que la iglesia es una corporación, que la iglesia, ¿cierto?, está haciendo mal las cosas, que la iglesia se está aprovechando. Entonces, yo creo que ahí está el problema, cuando nosotros exageramos ciertas cosas. ¿Ya? Que la iglesia cayó en la apostasía, que estamos en el final de los tiempos, ¿cierto? Y la apostasía omega que se repite y que se repite y que se repite, ¿ok? Entonces esto tenemos que verlo, por ejemplo, también con las otras formas de adorar que existen dentro de la misma iglesia adventista, ¿ya? Porque dentro de la misma iglesia adventista tenemos una variedad por cultura, es decir, por países, pero también a veces dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestra misma ciudad, existen diferentes formas o expresiones de adorar. Entonces hay iglesias que son un tanto diferentes en su forma de hacer el culto, en su forma de adorar dentro del culto, que a nosotros nos parecieran ser horrorosas. Y nosotros decimos, no, que las cosas no se pueden hacer así porque estamos acostumbrados a hacer estas cosas así, asá y así, y de esta otra forma. Pero si la iglesia que decidió hacer un cambio en su culto, sigue creyendo a las 28 creencias, sigue dando los diezmos y ofrendas donde es dentro de la organización de la iglesia, sigue creyendo en la misión de la iglesia, pero cambia un poco el estilo, no hay problema. Tenemos que tratar de ver siempre en su mejor versión las cosas. Eso se llama, y lo vuelvo a repetir, caridad interpretativa. Y cada vez que nosotros vamos a enfrentarnos a una situación, tenemos que, y si nosotros nos toca, ¿cierto?, que somos juzgados, tampoco, ¿cierto?, vamos a reaccionar mal porque, oye, ¿por qué usted me dice eso? ¿Por qué usted me habla de esa manera? ¿Por qué? No. La respuesta calma quita la ira. Calma la ira, ¿no? La respuesta amable calma la ira. Como dice acá en Proverbios capítulo 15. Y tenemos que aplicar este principio cuando ya a nosotros nos toca, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si estas 2 tribus y media se hubiesen ofendido? Oye, pero ¿cómo ustedes nos juzgan así? Oye, pero ¿cómo, cierto, se le ocurre si esto es así, esto es asá, esto es asá? Mírense, fíjense ustedes siempre pensando mal. Ya, ok. Esa respuesta calmada de estas 2 tribus y media ayudó, ¿cierto?, para que el desenlace de toda esta situación terminara positivamente, terminara bien. ¿Por qué?
Porque de otra manera a veces se producen grandes conflictos y se producen divisiones, ¿ya? Y cuando vienen las divisiones, entonces vienen los grandes problemas, ¿no? Dentro de la iglesia. Y a veces estas divisiones y estos grandes problemas son simplemente por malos entendidos, por diversas formas, y tenemos que entender acá un principio de tolerancia frente a los distintos, ¿ya? Tolerancia. Yo creo que ese es un principio muy importante que tiene que existir siempre dentro de nuestra iglesia, ¿ya? Tenemos que tolerar, ¿cierto?, las formas que tiene el otro, culturalmente que tiene el otro de hacer las cosas, y cuando vienen los problemas, ¿cierto?, tenemos que tratar de entender, ¿cierto?, los orígenes, tratar de entender que siempre quiere lo mejor, caridad interpretativa, y no ver el vaso medio vacío como muchas veces lo hacemos y con esa mirada juzgadora hacia las demás personas, que a veces nos puede ocurrir también a nosotros porque no nos gusta, porque no nos parece, porque creemos, ¿cierto?, que hay una forma de adorar a Dios, ¿no? Es como ese libro que se titula El culto que agrada a Dios, la música que agrada a Dios. Yo no sé si subieron al cielo y escucharon la música de Dios, que saben específicamente qué música le agrada a Dios. Ya sé que es tomado, ¿no? Ya esto es una exageración, pero es tomado, ¿cierto? Se toman ciertos principios bíblicos, se hace un análisis lingüístico de la oración dentro del templo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero seamos claros, ¿no? Siempre hay que entenderlo en base a la cultura de Israel. Y no es lo mismo lo que hacía Israel que lo que hacemos nosotros hoy en día como iglesia. Y tenemos que entender que nuestro himnario también tiene mucho de cultural, ¿no? En esas marchas, en esos himnos que nosotros cantamos, ¿ya? Hay mucha parte de la cultura. Entonces, yo creo que entender las cosas de manera extremista está el problema, ¿no? No podemos creer que el himnario bajó del cielo, pero tampoco podemos, ¿cierto?, desechar todo, ¿cierto?, aquellas cosas que son también buenas, ¿no? Entonces la iglesia siempre va a tener ese lado más conservador, ese lado más liberal, ese lado más progresista. Recordemos siempre que es la verdad progresiva, donde no estamos estancados en la doctrina, no estamos estancados, ¿cierto?, en nuestras creencias, y puede ser que el día de mañana creamos más cosas de las que creemos hoy en día, o que creamos menos, ¿no? Haya una aclaración de la doctrina o de las creencias que nosotros tenemos en cuenta, basados en la palabra del Señor. Entonces, yo creo que la lección apuntaba hacia esto, ¿ya? Yo creo que la lección apuntaba, ¿cierto?, hacia cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando somos juzgados y cómo nosotros tenemos que tratar, ¿cierto?, de analizar las situaciones en perspectiva, de forma positiva, entendiendo la situación, entendiendo el contexto y siempre tratando de escuchar y entender a las demás personas que son totalmente a veces distintas a nosotros y que tienen costumbres y formas de ver la iglesia de una manera distinta. Entonces somos todas las personas variadas, tenemos que aplicar ese principio de tolerancia y tenemos que aplicar la interpretación o caridad interpretativa que nos va a ayudar, ¿cierto?, a siempre ver el lado positivo en las cosas que está diciendo nuestro hermano, que está entregando nuestro hermano. Porque a veces nuestro hermano está haciendo énfasis en una cosa, pero otro está haciendo énfasis en otra cosa, y cuando nosotros unimos las dos cosas se llama equilibrio, ¿no? Equilibrio dentro de la iglesia adventista. Porque hay movimientos teológicos también que son diversos, ¿no? Hoy en día se habla mucho acerca de la teología de la última generación. ¿Será que nosotros la vamos a rechazar y decir, no, estos ciertos son apóstatas, no, estos son extremistas, acá tenemos el extremo conservadurismo dentro de la iglesia, ¿cierto?, que piensan que vamos a ser santos, ¿no? O la herejía más grande que, o también yo lo he escuchado, o también, ¿cierto?, de parte de ellos hacia la iglesia, que la iglesia no está predicando el mensaje, que tenemos que ser santificados y qué sé yo. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no?, dentro del pensamiento de la iglesia, y nosotros tenemos que tratar de ver lo mejor de estas versiones que se predican. ¿Ya? No lo vamos a rechazar del todo porque hay ciertas cosas que son positivas, ciertas cosas que son buenas, ciertas cosas que son verdades, porque tenemos que ser santos hasta el último momento, tenemos que ir creciendo en nuestra santificación, pero no olvidar también el mensaje del Evangelio, es decir, que Cristo ya murió por nosotros, Él vindicó el carácter de Dios en todo el universo porque Él es la expresión máxima del amor de Dios, ¿ya? Recordemos que Cristo murió, ¿cierto?, para poder vindicar el carácter de el Padre, de que realmente es amor y realmente es justo, porque murió para poder salvar a los pecadores, pero también, ¿cierto?, fue necesaria la muerte para poder cumplir con la ley de Dios. Ahí tenemos, ¿cierto?, el perfecto equilibrio. Y ahí está la más grande y nadie puede igualar, ¿cierto?, la vindicación del carácter de Dios en la persona de Jesucristo. O sea, es imposible, ¿no?, igualarlo, porque Él fue perfecto en todas las cosas y nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, equilibrio, hermanos. Equilibrio, queridos amigos. Y tratar de ver siempre
la forma positiva del otro antes de juzgar a la otra persona, analizarlo, escucharlo y ver quizás esta persona realmente quiere algo bueno para la iglesia y hay que tomar ciertas cosas. No concuerdo obviamente en las formas, en los métodos, no concuerdo quizás tanto en la idea principal, pero es un hermano sincero que desea hacer lo mejor. Entonces, si nosotros pensáramos así, la iglesia sería mucho mejor, tendríamos menos conflictos y obviamente tenemos que debatir o hablar de una manera, ¿cierto?, que quitemos la ira. Siempre esa respuesta amable, positiva, porque lo más importante es que nosotros reflejemos el carácter de Jesús en nuestra propia vida y de esa manera, ¿cierto?, mostremos el gran amor que Dios tiene por cada una de las personas. Queridos amigos, Dios les bendiga. Fue una lección importante, es algo primordial esta lección de escuela sabática. Espero que nos pueda seguir sirviendo a nosotros como iglesia para poder ir mejorando y no vayamos, ¿cierto?, y critiquemos o juzguemos o imitamos un juicio cuando lo primero que tenemos que hacer es escuchar a los demás y tratar de entender por qué hacen las cosas. Dios te bendiga, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana.